En 1562 nació en Madrid Lope Félix de Vega Carpio, debiendo haber nacido en Santander, porque sus padres eran de allá. Su madre era santanderina y su padre, por lo menos sabemos que ejercía en Santander, un hombre pues bohemio, enamoriscado, regular poeta y bordador en oro, es decir, hombre de mucha relación con la aristocracia, con el clero y con los toreros. Y pues siguiendo a una dama, a una de sus clientas, se escapó de la casa el señor y de Santander se fue a Madrid para emprender una nueva vida. Y a Santander pues ya no quiso regresar. Y su esposa, que era conspicua y pertinaz, y que no se enfrentaba por primera vez a sus deslealtades, lo siguió hasta Madrid y armó la tremolina y los puso en evidencia. Y la amante, avergonzada y atemorizada, huyó. Y el marido pues pidió perdón y se reconciliaron, y Lope es el fruto de esa reconciliación. Como dicen en sus versos, vaya principio, pues ¿qué esperan de mí? Si ya empecé así. Se quedaron en Madrid porque pues había mejor clientela para el papá de Lope, sobre todo entre el alto clero, las ricas capas y los mantos de ceremonia, los toreros y las damas aristocráticas. Y allí nació y creció Lopito, porque pues le pusieron ese nombre porque era el día en que nació, el día de San Lope, y pues se llamó Lope. Ahora, su papá estuvo sujeto a rigurosas penitencias por parte de la esposa, que lo mantuvo pues arrepentido y condenado a trabajos forzados durante años. Y a mí se me hace que Lopito creció en ese ámbito de culpabilidad. Él supo que era fruto de una culpa más que de una reconciliación. Y él en algunos versos dice: yo seguramente debí nacer de la otra, así he salido yo en carácter y en inestabilidad, pero nací de la legítima, pero soy hijo de papá, salí a mi padre, porque todo lo que tuvo su padre en mezquino, en pequeño, es decir, pues artista, bordador, poetastro, enamorado y bohemio, todo eso lo ha tenido en Lope a lo colosal, a lo gigantesco. Y parte de la condena que sufría el papá por pues, aquella última deslealtad fue que durante todos los domingos y fiestas de guardar asistía al hospicio de Madrid, y allí se entregaba a las buenas obras como voluntario, lavar, hacer las camas, velar a los muertos, dar de comer a los paralíticos.
y se llevaba a Lopito para que también participara, porque también tenía la culpa de todo eso, y Lopito pues también pues hacía las camas y cuidaba a los enfermos, y él decía, uy, 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 pues qué mal hemos empezado. Y nace con ese complejo de culpabilidad mezclado a una religiosidad honda y franca, natural. Pero una religiosidad que en los momentos de depresión siempre tenderá al autocastigo, tenderá a redimirse a través de los sufrimientos, ya fueran los que le acontecieren, ya fueran los que él se provocara a sí mismo. Fue un genio precoz, porque antes de saber escribir ya versificaba. Antes de saber escribir, a partir de los 4 años, improvisaba versos, y en la escuela les regalaba su merienda a los colegiales mayores para que le escribieran los versos que él improvisaba. Y su primer poema data de sus 5 años de edad. Y a los 7 años ya escribía también en castellano, como en latín y en verso. Lope Félix de Vega, que acabará siendo conocido como Lope de Vega, jamás releyó una de sus líneas, jamás la retocó, jamás la corrigió, tal como nos han llegado, lo poco que nos ha llegado, 22 millones de versos, y es una parte mínima de lo que él escribió. Nada está releído por él, pues aunque hubiera querido no hubiera tenido tiempo materialmente en su vida para hacerlo. Todo es improvisado. A los 10 años ya tradujo El rapto de Proserpina de Claudiano en elegantísimos versos latinos, y a los 13 años escribió su primera comedia en verso, el hombre que más obras de teatro ha escrito en el mundo, y suponemos que va a escribir, ya nadie más escribirá tanto. La discreta enamorada, que también tiene por título El verdadero amante. El carácter de Lopito era abierto, risueño y franco, muy simpático, apuesto, humilde, como que quería disculparse y pedir perdón por el modo discutible con que había venido al mundo, y se hacía querer, pero muy pronto se le notó que estaba más interesado en hacerse querer de las señoras. Esa fue una tendencia natural, y fue extremadamente sensible, más todavía, extremadamente vulnerable a los encantos femeninos. Pero aunque fuera a 1 centímetro de tela, bastaba con que la llevara una señora para que ella empezara a escribir versos, para comenzar. Y prácticamente todas sus inspiraciones son eróticas. Es a la mujer, o es a la mujer patria, o es a la mujer religión. Y finalmente, naturalmente, algunas místicas. A los 16 años ya tuvo un hijo, así de prueba, que se murió, se secó, con una niña, Marfisa, así con nombre de sociedad anónima, Marfisa. Coqueta ella, muy propia para ese entrenamiento de Lope, viciosilla, bien dispuesta, y tuvieron un niño que murió muy pronto. A los 16 años ya fue papá, al mismo tiempo que cursaba brillantes estudios, primero con los